En un futuro donde la destrucción se cierne sobre la estéril tierra, aún queda un grupo de guerreras en quien la humanidad deposita su última esperanza. En un no tan lejano 2045, la Tercera Guerra Mundial fue una realidad dura y sangrienta. En medio del caos, una empresa llamada Sangvis fabricó las marionetas llamadas Tactical Dolls, armas letales y eficientes para terminar con la guerra. Sangvis se rebeló contra la humanidad, causando más destrucción y muerte de la que juraron evitar. Para hacerles frente a una empresa militar llamada Griffin, creó marionetas de combate llamadas el Pelotón EAR, conformado por la capitana M4A1, M. Jurok, EAR Yugo, Sopmod 2 y la comandante Pérsica, creadora de la tecnología de las marionetas. En el 2063, el pelotón EAR se encamina a una base llamada el Tercer Refugio para extraer los datos de una antigua computadora, la cual contiene los datos de una antigua compañera caída en combate. La misión parecía terminar rápidamente, hasta que una marioneta de alta gama llamada Agent toma de sorpresa a M4A1, M. Jurok y Sop2, dejándolas gravemente dañadas. Lo que no contaban es que el pelotón sabe cómo hacer frente a estos problemas y le dan el punto final a esta molestia. Pese a la victoria, el pelotón se separa dejando sola a M4A1 y Sop2 juntas. Mientras tanto, la ayuda llega con la nueva comandante Gentaine, quien es recibida por la oficial de logística Kalina. Pero antes de nada debe armar a su equipo para llevar a cabo la misión, por lo que llama a la francotiradora MP5, F1 Yonkyu, F1 C y P7. Su primera misión es eliminar a los exploradores de Sangvis y limpiar la ciudad lo antes posible. La misión se desenvuelve de la mejor manera. MP5 ataca de frente mientras F1 Yonkyu la cubre del fuego enemigo. Tras terminar con los exploradores, el pelotón celebra, al mismo tiempo que Gentaine reflexionaba sobre la sencillez de su primera misión al mando de un pelotón, pues la misión fue una simulación ordenada por su superior Helian para evaluarla. Al principio desconfía del cariño de Gentaine hacia las marionetas, pero finalmente la acepta como comandante. Pero en la guerra no hay lugar para los festejos hasta ver al enemigo arrodillado, pues al poco tiempo el escuadrón de la marioneta Ingram fue aniquilado por una jefa alta de Sangvis llamada Scarecrow. La misión es contactar y destruir a Scarecrow, obtener su módulo de memoria y rescatar a la compañera Scorpion, la compañera de Ingram. El pelotón de Gentaine llega a un parque de diversiones. Ahí la única que se divierte es Scarecrow, pues ella sola es capaz de acabar con casi todo el pelotón, hasta que un ataque sorpresa la toma desprevenida, dejándola fuera de combate. En sus últimos momentos, Scarecrow revela que Sangvis encontró la forma de acabar con Griffin y ganar la guerra. La sorpresa de dicha revelación se ve eclipsada por el destello de la autodestrucción de Scarecrow, llevándose en el medio al pelotón de Gentaine, dándole la bienvenida al sádico mundo de la guerra. Pero no hay tiempo de lamentos, pues la seguridad y la confianza no lo son todo. Griffin sospecha de una espía en sus filas. El director ejecutivo de Griffin, Krieger, duda de la recién llegada Gentaine y su pelotón. Aún con el dolor de haber perdido un pelotón, Gentaine le es encomendada una misión de vital importancia: encontrar a M4A1 antes que Executioner, ya que M4A1 rescató datos vitales para ganar la guerra contra Sangvis. Paralelamente, M4 y MG se topan con Executioner, quien igual busca a M4A1. Esta se va sin dar mayor problema que una gran inquietud por el destino de su objetivo. Más adelante, Executioner es buscada en un valle desolado por las frías balas de M4A1, quien la había estado esperando pacientemente. Executioner de inmediato se aparta de su inútil pelotón y toma a M4A1 por sorpresa, aunque ella ya tenía listo su contraataque, pues en su afán de atraparla no se percató de M4 y MG. La pareja había encontrado la información recabada por M4A1 y supieron dónde encontrarla. Executioner pagó el precio de castigo que se entrega por una victoria que no llega o una institución que la engañó. Antes de ser ejecutada, sentencia el oscuro destino del pelotón EAR, con el mismo arrogante semblante de Scarecrow. Mientras M4A1 se recupera, logra comunicarse con M. Jurok, EAR Yugo y Sop2 para conocer su ubicación y rescatarlas. De inmediato conoce a Gentaine y ambas arman a los pelotones para embarcarse en rescate del pelotón EAR. Al caer la noche, un grupo distrae a Sangvis a la par que son atacadas por un grupo de apoyo y M4A1 remata a las marionetas enemigas. Tras haber limpiado la ciudad, se encuentra con Sop2, que le informa del inminente de Sangvis
Beast, ya que interceptaron la comunicación de Air Yugo. Todos los equipos toman la ciudad en un par de horas con un ataque arriesgado que coordina las fortalezas de todas las marionetas. A la mañana siguiente, M4A1 y Soft 2 se reúnen con Gentaine para informarle de una marioneta de una jefa llamada Spin Ananiichi Hunter, quien capturó a Air Yugo. Mientras tanto, Gentaine reúne a un equipo para el rescate de Air Yugo. Dicho equipo está conformado por PPSH Jonichi y Scorpion, quienes habían rescatado en el pasado. Sin mucho tiempo para el reencuentro, son encomendadas para la misión de rescate y enfrentamiento contra la peligrosa Hunter. El principio de la operación no pinta nada bien para el pelotón de Gentaine por la presencia de un ejército de Sangbeast y una presunta anomalía en el sistema de M4A1, que es aprovechada por Hunter para infundir miedo al pelotón. Si bien la situación es adversa, un extraño incidente que autodestruye las marionetas enemigas les abre un hueco en la fortaleza. Gentaine velozmente se comunica con los demás comandantes de Griffin como apoyo y respaldo. Mientras M4A1 y Soft 2 se infiltran, las demás marionetas de Griffin atacan a Hunter y su imparable racha de bajas. Hunter se mueve con la gracia de una gacela, que reparte muerte a donde quiera que pise, hasta que una abrupta interrupción frena su danza de golpe, y la culpable de ellos es la mismísima Air Yugo, quien desde un inicio se dejó capturar para corromper las defensas de Sangbeast y en el silencio cazar a la cazadora. Con la victoria entre los dedos, Air Yugo se reencuentra con sus compañeras, y todas juntas van al rescate de M-Jurok, pero antes de rescatarla deben escoltar a otro pelotón por la misma ubicación donde anteriormente rescataron a M4A1. Gentaine ordena que todas estén descansadas para la operación, aunque M4A1 desacata la orden yendo a practicar. M-Jurok la acompaña en su noche, mirando cómo su mirada tiene todo su dolor. M-Jurok la consuela para que recupere la calma y esté lista para la mañana. Tras una noche de descanso, M4A1 bajo las órdenes de Gentaine y Kalina conducen al pelotón Air por la ciudad llena de enemigos. Al acabar con la primera horda de enemigos, M4A1 encuentra oculto entre los escombros el cuerpo sin vida de Yeon-san, una compañera muerta en combate. El pelotón le da una despedida adecuada, obviando informarle de la baja a Gentaine para continuar con la misión. Unas horas antes de la operación ST, Air Yugo recogía datos para localizar a Agent, acompañada de Johnny Chirok bajo las órdenes de un comandante. Por otro lado, en alguna parte de un complejo de Griffin, el comandante Shi-Jun revisa una conversación entre jefas de Sangbeast, obtenida luego de un largo combate. Shi-Jun procura conocer más sobre M4A1 a través de relacionarse con Kalina, con quien había planeado una cita, pero Kalina tiene cosas que hacer, como revisar la inminente llegada de enemigos a la posición del pelotón Air. Hellion cambia los planes de la operación tras recibir la operación de una nueva amenaza llamada Intruder, una nueva jefa comandante que puede atacarlas, por lo que dos grupos se separarán y el comandado por M4A1 se adentrará en la base enemiga, aunque antes de llegar escuchan la voz de M-Jurok diciendo que está bien, aunque debe resolver un asunto pendiente. Sin darle tiempo a alegrarse, M-Jurok es atacada por Johnny Chirok, pues su pelotón puede atacar a todo aquel que se interponga en sus planes, sin importarles que sean aliados. M-Jurok no se ve nada sorprendida por la traición, incluso se da el lujo de revelar que en el pasado se sentía atraída por ella. El tiroteo es intenso y rápido, ya que en un parpadeo Johnny Chirok se planta detrás de M-Jurok. La pelea parecía tener una ganadora, aunque la M-Jurok hace gala de su experiencia y la M-Jurok prefiere la traición entre sus brazos, por lo que la deja escapar, haciéndole prometer que no olvidará ese día, si no la empujará al suicidio. Sin embargo, ellas no eran las únicas presentes. Yuen Piyongo yacía escondida esperando para terminar el trabajo de Johnny Chirok, aunque por haber dejado ir a su compañera le regresa el favor dejándola ir, no sin antes sentenciar una muerte segura si vuelve a casa, deseando que ninguna vuelva a ver a la otra. Tras haberse separado, el pelotón Air ingresa a la base de Sangbeast luego de poca resistencia. La calma dura poco después de entrar y escuchar la voz de Intruder. Para colmo de males, los datos dentro de la base solo fue la carnada plantada para atacarlas. Inmediatamente Gentaine y Kalina se comunican con los demás comandantes para obtener refuerzos. El pelotón Air se infiltra al centro de la base. En medio de la oscuridad, un dramático reflector ilumina el escenario vacío y una caridad ajena le dan la entrada a la fatalmente hermosa Intruder. Sin oportunidad de recibir apoyo, Intruder las obliga a entonar la cantada de su muerte al compás de sus frías balas, dejándolas sordas ante la multitud de armas que las miran. No obstante, la pieza termina antes de lo esperado al usar un punto ciego y una compañera fantasma como la oportunidad que buscaba. Intruder, antes de romperse los labios prefiriendo la derrota entre sus brazos, dedica
dedica su última pieza a sus pupilas Scarecrow, Executioner y Hunter. Mientras M4A1 ejecuta un elaborado contracanto de balas y estrellas, Sub-2 ataca a Intruder, quien resulta ilesa. Sobre el final, el concierto termina con el ataque sorpresa de M-Jurok. Sin poner ninguna resistencia, Intruder se da por vencida, solamente lamentando no haber podido deleitar a sus pupilas con la actuación de su vida, mirando al cielo esperando verlas en las estrellas. Con el equipo reunido, el pelotón vuelve al lugar donde se encontraron por primera vez con Agent, expectantes a una nueva amenaza. En los escombros se encuentran una unidad de almacenamiento que contiene un extraño mensaje en clave que deja a todas con más dudas que certezas. Paralelamente, Gentaine revisa los videos de la operación en el tercer refugio. Parece sospechoso que hayan ido sin comandante y hayan sido abandonadas con la memoria borrada. Hay algo muy raro en todo esto. No hay tiempo para atar cabos. Antes hay una reunión importante con las demás comandantes, sin saber mucho de lo que pasaría. Sus dudas son aclaradas por Hellion. Al parecer, Sangvis intenta desarrollar el proyecto Paraguas, lo cual supone una desconocida amenaza que necesita a los comandantes para concentrar un plan de acción. La tranquilidad de la base secreta se ve mermada por un ataque sorpresa de Sangvis que toma a todos desprevenidos, sobre todo a Gentaine, quien cae inconsciente. Al despertar, ve cara a cara a Kruger, que la toma para defender la base junto a los demás comandantes. Las enemigas son innumerables y la situación es dramática, por lo que Gentaine envía a su pelotón a destruir la base de Sangvis y ganar tiempo al mismo tiempo que Gentaine se une a la primera línea de fuego. Mientras tanto, el pelotón EAR ingresa a la base para ser recibidas por la imagen de una nueva jefa de Sangvis, modelo llamada Dreamer, quien había partido escasos momentos antes de su llegada y les advierte que está detrás de ella sin importar que destruyan su base. De vuelta a la base, son recibidas por Kruger y Hellion para comunicarles que una miembro del pelotón tiene un virus en su sistema y puede ser la traidora que ha estado revelando información. La presunta traidora, EAR Jugo. Todo el pelotón queda consternado, aunque confían que es inocente. Mientras tanto, deben detener a Dreamer de inmediato. Todos los pelotones se preparan para destruir a Dreamer y a su secuaz Destroyer, mientras a EAR Jugo la abren en dos y le manosean el interior. Para su sorpresa, el pelotón de la revivida Gion-san las auxilia para atacar de golpe a Destroyer. El combate parecía terminar rápido, hasta que Gentaine informa del escape de EAR Jugo y da la orden de atraparla y lastimarla si es necesario. Esta distracción es aprovechada por Dreamer y Destroyer para huir y dejarlas atrás mientras lidian con las hordas de enemigas. M4A1 se siente impotente ante la traición, pero M-Jurok la conforta para enfocarse en la misión y esperar la posible ayuda de EAR Jugo, a la par que Gion-san les devuelve el favor y las cubre para que puedan ir tras Dreamer, pero son advertidas que están en una trampa de Dreamer, por lo que deben abandonar la persecución mientras los demás pelotones las cubren. Gentaine mira cómo sus marionetas corrían lejos, dejando atrás la misión sin saber cómo saldrían de ahí, al mismo tiempo que los refuerzos eran aniquilados por los ataques del cañón de Dreamer, sin darse cuenta que el pelotón EAR estaba muy lejos de su alcance. Finalmente, EAR Jugo logra aproximarse a Destroyer para llegar a Dreamer, hasta que es vista por esta última gracias a su dron. EAR Jugo acepta su destino al haber sido utilizada por Sangvis para dañar a sus compañeras, por lo que ella dejará caer toda su furia sobre quienes la usaron. Volviendo a la base, a Gentaine no le gusta nada que Griffin haya usado a los demás pelotones como carne de cañón para salvar al pelotón EAR. Hellion es directa al hablar de que solo les importa el pelotón EAR al ser las mejores creaciones de Griffin y sacrificarán los necesarios para salvar al pelotón, salvar de cualquier amenaza, incluso del virus creado por el programa Paraguas. Los únicos que pueden destruirla son ellos mismos. Para agilizar la captura de EAR Jugo, Hellion envía al pelotón Nevek para el rescate del pelotón EAR, quienes se encuentran muy lejos de casa mientras buscan a M4A1. Mientras al pelotón Nevek le va de mal en peor al casi ser infectadas con el virus del Paraguas y encontrarse con el ejército de la nueva jefa de Sangvis Alchemist, el pelotón EAR debe pausar la búsqueda de EAR Jugo al escuchar la señal de auxilio de Nevek. M4A1 y Sub-2 se adelantan. M-Jurok encuentra la posible base de operaciones de las marionetas enemigas, lo cual desactiva a la mitad de los enemigos. Esto da una oportunidad para rescatar al pelotón Nevek y salir de ahí. Al llegar la calma, los equipos se reúnen incluyendo a EAR Jugo para volver a desaparecer con M4A1. Más allá de todo, M4A1 es interrogada por EAR Jugo. Comienza a cuestionar todo lo que creía al no saber por qué fue creada, dándose cuenta que no tiene nada que la pueda hacer vivir. Por otro lado, el pelotón Nevek está a punto de encontrarse de frente con Alchemist, no sin antes ser enfrentada por EAR Jugo.
Yugo. Ambas se enfrentan en una batalla por sus ideales, una para ganar la guerra y la otra para proteger a su compañera, de forma que el pelotón Namek fue llevada a su muerte al ser superadas en número por las marionetas de Sancvis. Gentaine arde en rabia al no poder rescatarlas, viviendo de nuevo su peor pesadilla. En la pista fatal de su destino, el metal tranquilo de la voz de Shiyu marca la entrada a la esperanza de rescate para el pelotón Namek. Paralelamente, Earth Yugo ataca sin medir las consecuencias, viendo su vida depender de un milagro que llega en las certeras balas de Sub-2, que la salva y remata a Alchemist sin mayores complicaciones. Pero este momento no es fácil y lindo, pues Earth Yugo le entrega los datos de Sancvis que recopiló durante su ausencia y la ubicación de M4A1. Antes de partir es vista, se despide de M-Jurok para hacer algo por todas, al menos en sus últimos momentos. M-Jurok la conforta, pues para ella su plan no tiene sentido. Earth Yugo confiesa su plan de reunirse con la líder final de Sancvis, Elder Brain, para morir con ella y terminar de una vez por todas con la pesadilla. M-Jurok intenta detenerla, pues el pelotón son todas y sin ella no sería lo mismo, pero Earth Yugo está decidida a dar la media vuelta y partir con el sol cuando muera la tarde. Así Earth Yugo va por la lejana pradera, sola por el mundo deseando la muerte para curar la herida de su pecho hasta encontrarse con Elder Brain, pero el destino cambió su suerte y en su único momento de brillar como siempre había deseado, se ve mermado por una mala broma. Aún con todo en contra como al inicio del pelotón, Earth Yugo se despide de todas quienes en vida odió, pero dio su vida por un mundo mejor para ellas. Y con este final agridulce, se despiden de esta historia que sigue aún con la pena en sus manos. Yo soy el Doctor E, y tú eres sexy.